No pudimos estar con Allende ese septiembre. Aún éramos niños, dice Negro Palma, pero décadas más tarde nos tocó a nosotros ir tras las hienas que lo asesinaron. Y en el Traficantes de Cultura, de Mundo Películas, Radio Tachi, de Libro Show, el periodista Tomás García Álvarez, autor de El Negro, Retorno desde el punto de fuga, editado por Seibo Ediciones. Tomás, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de este primer libro, tengo entendido. Primer libro, sí. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar en el programa. Y aquí yo quiero irme, aquí yo tengo, voy a meter dos preguntas. Primero, la idea, cómo nace la idea y también conversando con una amiga al respecto porque me vio leyendo el libro ¿Ya? y yo le decía que este, este autor, que es su primer libro y su primer libro es, me gustaría entrevistar a Ricardo Palma Salamanca y es como, wow, es como, fueron muchas expectativas y unas expectativas altas para un libro también que cumple esas mismas expectativas. Y quiero irme a la idea. ¿Cómo nace la investigación para primero dar con la vida del negro y luego conversar con él en París? Ujú. Bueno, tiene, digamos, un largo camino recorrido. Pero la idea parte porque yo tenía que hacer mi tesis para poder titularme de periodista. Em, Había que presentar alguna idea y posteriormente trabajarla. Y yo me interesaba que pudiera hacer una investigación que, digamos, que no fuera a perderse o que más que perderse, que pudiera hacer algo que me motivara lo suficiente para que el tiempo invertido en esa investigación me llevara a emplear todas las herramientas que yo aprendí durante los 5 años de mi carrera. Entonces yo estaba viajando por Bolivia con un grupo de amigos y amigas y de repente abro el celular en febrero del 2018 y leo que Ricardo Palma Salamanca había caído detenido en París y yo me sorprendí. O sea, había leído sus libros anteriormente, había tenido acercamiento al frente porque había escrito algunas crónicas para algunos medios de comunicación y estaba muy involucrado, al menos me interesaba esa historia de esa generación de la que forma parte Palma Salamanca, eh, que combatió la dictadura y posteriormente se enfrentó a los primeros años de la transición a la democracia. Entonces la caída del negro a mí me lleva a interesarme por contar su historia. Es decir, antes había un fantasma que no sabíamos dónde estaba. Era un poco seguirle la huella. Pero ¿qué pasaba ahora que él aparecía? Que volvía a estar en el mundo de los vivos. Eh, yo creo que ahí estuvo la motivación, poder llegar hacia él y preguntarle sobre lo que había sido su experiencia política, su experiencia adolescente, su juventud, y obviamente tratar de indagar sobre lo que habían sido esos años en que nadie supo de él. ¿Y cómo fue llegar a Palma Salamanca? Tengo entendido de que él es reacio a entrevistas y reacio a todo lo que huela a Chile, en el fondo, por su mismo pasado. Justamente, sí, es muy reacio, como tú dices, y detesta Chile. Él habla desde una distancia sobre este país. De hecho, como tú pudiste, me imagino, comprobar en el libro, cuando habla de Chile, él habla de tu país. Se refiere con mucha distancia. Eh, Porque entiende que Chile significó para él marcar su vida para siempre, la lucha que dio en este país. Y bueno, llegar a él fue muy complejo porque, como tú dices también, es muy reacio a hablar con periodistas o con cualquier persona que no fuera de ese círculo más cercano que pudo volver a reencontrarse con él. Y eso implicó un trabajo, obviamente, de ir generando confianzas con su familia y con su entorno cercano aquí en Chile. Eh, Semanas después de que él aparece, yo pude hablar con su mamá y su hermana Marcela. Yo había trabajado algunas crónicas, como te contaba, años antes, particularmente sobre la fuga, y había hecho otros trabajos para la universidad sobre la experiencia de Mirna como militante del Partido Comunista durante la dictadura, y también Marcela como dirigente estudiantil de la Universidad Católica. Entonces me conocían, algo sabían de mí y sabían que existía esta crónica. Entonces cuando yo me encuentro con ella, les digo, antes de que ellas vuelvan a reencontrarse con él en París, les pido que por favor le lleven la crónica que yo había escrito y mi intención es de poder conversar con él porque yo quería
escribir algo sobre su historia. Y así comenzó, digamos, una larga travesía para poder llegar a hablar con él. También hubieron acercamientos con personas ligadas a la en Chile y posteriormente otras personas en Francia que estuvieron apoyándonos para poder conseguir el asilo humanitario, que se da en noviembre de ese mismo año. Fue así como finalmente, a través de distintas gestiones, principalmente del círculo familiar y las amistades, de que llego a conversar con él. Pero es importante esto porque yo compro el pasaje para poder viajar a conversar con él sin siquiera tener la confirmación de que se iba a sentar conmigo, a conversar, a entrevistarlo. Pero me lancé nomás, dije, bueno, llegaré allá y si no, haré todos los esfuerzos. Y casualmente ocurre que a él le extienden el veredicto final para ver si lo extraditaban, y era el mismo día en que yo llegaba a Francia. Entonces fue como una coincidencia un poco mágica, digo yo, porque pude estar el mismo día en que le dijeron que no lo iban a extraditar. Entonces, poder ver la emoción o poca emoción que transmitió en ese día, pero sí, al menos a través de su palabra, quien me dice que por fin podía estar tranquilo después de una vida escapando. ¿Eso fue antes o después de que Francia le diera el asilo político a Palma Salamanca? El asilo político se lo dan en noviembre del 2018 y el veredicto de no extradición se lo entregan el 23 de enero del 2019. Claro, de hecho, 23 en los pies de página figura extractos de la entrevista con Palma Salamanca, que fue la misma fecha en el fondo. Claro, el 23 es cuando nos encontramos por primera vez y ya el 24 es cuando se realiza la primera entrevista. Él mismo me dice ese día, ya, mañana nos encontramos en la Plaza Republic. eh, Ahí el primer encuentro, digamos, cuando ya se puede dar una conversación más profunda. ¿Y cómo es Palma Salamanca? ¿Es un tipo frío respecto? Bueno, construiste confianza con su familia directamente, y es ahí Ujú, como Ricardo accede. Pero ¿cómo es ujú. la interna o en ese momento en que te tocó hablar con él? Bueno, el momento en que me encuentro, hay, como te decía, hay que entenderlo de que justo a él le dicen que puede estar en libertad. Entonces, cuando yo siento, al menos él me transmite, no solo a través de sus palabras, sino esa sensación corporal que uno puede notar en las personas, de que había un cierto relajo de a poco. Entonces, la primera cosa que yo le pregunto cuando nos encontramos en la Plaza Republic es que, ¿cómo se siente? ¿Cómo fue despertar? Y él me dice, normal, normal. Le digo yo, me llamaba la atención una respuesta así después de una persona que estuvo tanto tiempo escapando y que por fin al menos podía sentir que estaba en libertad. Entonces, claro, ahí se va configurando o a mí se me va revelando una persona que igual es fría, de repente es parca para hablar, eh, una persona que es muy contenida y mide sus palabras, pero también aflora ese Ricardo que me comentaban, ese Ricardo que es de palabra divertida, que es de un humor súper rápido, que te atrapa de repente y uno ni siquiera logra entenderlo cuando él ya está nuevamente serio. Pero al menos lo que él me fue transmitiendo fue que, de hecho me lo dice en ese primer encuentro, yo estoy hablando contigo porque me dan la confianza del trabajo que, que has hecho hasta ahora. Yo súper joven, obviamente, soy un periodista que ni siquiera me había titulado en ese entonces, pero al menos las cosas que yo había escrito en algunos medios y mi práctica profesional también, a él le daban cierta tranquilidad del que el trabajo que yo iba a ser honesto, sincero, transparente y no perseguía ningún interés más que saber qué había detrás de él, de este personaje tan mítico en la historia chilena. La historia en cuestión del libro Retorno desde el punto de fuga comienza con un extracto, y quisiera citar ese extracto obviamente, que comienza con el fin del anonimato. El día transcurría de manera normal ese 30 de mayo de 2017 en San Miguel de Allende, una ciudad colonial ubicada en el centro de México, conocida por sus edificios barrocos e incandescentes atractivos turísticos. Quienes conocen el lugar saben que allí conviven muchos extranjeros y que no es nada extraño que algunos se queden un día y tiempo después desaparezcan como si nada. Es la magia del lugar, un componente perfecto para quienes buscan asentarse sin dar explicaciones. No muy lejos del centro de la ciudad, en Nigromante, Raúl Escobar Poblete,
o Emilio, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, identidad que mantenía bajo reserva, salió de su casa con destino a la escuela Árbol de Vida. Dejó a su hija Rebeca, que en ese entonces tenía 12 años, en la puerta de la escuela y tomó rumbo en otra dirección. La historia del libro comienza en rigor con la caída de Emilio. Y de pronto, con Ujú, la caída de Emilio, descubrieron, oh sorpresa, Palma Salamanca también estaba allí, pero alcanzó a escapar en el fondo. claro. Sí, ahí hay una reconstrucción porque finalmente la razón por la que todo este grupo cae, que son 4 personas, ¿no? Es Raúl Escobar Poblete, Marcela Mardonas, hoy detenida también en la cárcel eh, de San Joaquín, la cárcel de mujeres. Miska, por otra parte, Silvia Bersovich y Ricardo Palma Salamanca. Entonces, la caída de Emilio desata y desarma toda la vida que habían armado ahí. Entonces, era importante poder reconstruir ese evento, porque también posteriormente Palma me va a decir que bueno, él recuperó su libertad cuando Emilio lo saca de la cárcel en un helicóptero y posteriormente vuelve a perderla o se pone o entra en ese juego de la posibilidad de volver a perderla también por su culpa. Eh, Más allá de responsabilizarlo, porque digamos su detención se da por una circunstancia que, bueno, la justicia mexicana dice haber probado, que es que efectivamente él había participado de una serie de secuestros, particularmente de una ciudadana franco-estadounidense. Eh, y bueno, empieza a abrirse toda esta, podría decirse, caja de Pandora de revelar la identidad de otras personas. Es lo que intenta reconstruir la policía en México y posteriormente empieza a permear esa investigación al Interpol y llega hasta acá a la PDI a dar cuenta que había que, digamos, el asesino de Jaime Guzmán estaba deambulando por el mundo. Y aquí yo quiero, y aquí también, y también entras porque entras también en la historia personal de Ricardo y también la historia álgida que fue el Chile durante dictadura y en el Chile post dictadura. y donde, y donde Palma, y me quedó grabada una parte del libro que decía que ya dentro de la orgánica del frente se sentía más soldado que comandante. Él se sentía más útil en las calles que dando órdenes en una cúpula jerarquizada. Justamente. Sí, bueno, hay que entender que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era una estructura militar. Entonces tiene todas estas, digamos, fragmentaciones que ordenan una, digamos, una organización para poder operar. Y estaban los comandantes, por otra parte, otras personas, por ejemplo, los ayudistas que cooperaban o colaboraban con acciones del frente, y derechamente quienes operativizaban las acciones que eran pensadas por la Dirección Nacional. En ese grupo estaba Ricardo Palma Salamanca junto a Raúl Escobar Poblete y otros frentistas. Eh, y bueno, lo de él, y él también me lo dice, era la calle, la sensación de adrenalina que sentía y quería votar a través de las acciones audaces, como le llamaba el frente, que eran todo tipo de operaciones que buscaran sabotear a la dictadura, acciones de propaganda por otro lado, y derechamente ya en la postdictadura, que se marca dentro de la política no a la impunidad, dignidad para el pueblo de Chile, la persecución y asesinato o ajusticiamiento de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, él lo dice claramente, el momento que él buscó reflexionar o entregar sus opiniones, particularmente a Ramiro, porque era el contacto más directo con la Dirección Nacional, esas opiniones no eran escuchadas y él dice, bueno, y era así porque yo era un soldado, un simple soldado. Yo estaba para cumplir las órdenes que me daban. Eso queda muy claro también en las conversaciones que pudimos tener. Y ya que citas a Ramiro, ¿cómo era la relación con Hernández Norambuena? ¿Qué relación tenían ellos? ¿Era tirante? Era una relación tirante. Bueno, hay distintas opiniones, al menos, por ejemplo, Patricio Ortiz, a quien yo pude entrevistarlo para este libro también, para mi tesis inicialmente, decía eh, que Ramiro un poco acogía a Ricardo, lo valoraba también por la entrega que había demostrado en las distintas acciones, entonces lo valoraba, lo protegía, mientras Ricardo tiene una visión completamente distinta.
digamos que es protagonista de esta relación, ¿no? Dice que había una relación muy dominante, que Ramiro también jugaba con él y sabía que podía desecharlos para ciertas circunstancias y otras no. Lo responsabiliza, por ejemplo, de su caída. Él dice que él fue la carnada del frente y a quien responsabiliza a Ramiro. Pero su opinión, la de Ramiro, yo no pude obtenerla para este libro. Entonces creo que también ahí hay algo que él tiene que decir. Él, sabemos que está hoy día en una situación de aislamiento extrema en la cárcel de alta seguridad, en un régimen de aislamiento, incluso ha sido catalogado por el Colegio Médico como de tratos inhumanos, ilegítimos, de apremio ilegítimo y tortura. Entonces, bueno, yo creo que también, como todas las cosas, a veces quedan con deuda y se hubiera sido interesante poder incorporar también su testimonio para conocer y contrastar las opiniones que tiene Ricardo, Mishka y otros sobre Ramiro. Saliéndonos un poco de la historia, yéndonos al camino editorial. Ujú. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación, la recolección de datos y entrevistas para formar el libro? A ver, cerca de un año y medio, un año y medio, y posteriormente ya cuando trabajamos con Seibo en la edición serían cerca de 2 años y medio más o menos, desde que se lanza el libro. Porque Y, posteriormente, ujú, sí, no, por favor. porque posteriormente la investigación, que es toda la recopilación documental, de archivos, las entrevistas con la familia, después también con otras personas ligadas al frente, a Mario Carroza, por ejemplo, que también sale en la primera parte del libro. Eso se fue haciendo a poco y posteriormente ya me pongo a escribir, y cuando ya está, digamos, el cuerpo completo, también se vuelven a incorporar otras cosas en base a comentarios de personas que pudieron leer el texto, porque sentía que hice ese ejercicio de que otras personas pudieran leerme para saber qué faltaba, qué estaba de más, o qué otras cosas podía seguir incorporando en el relato. Pero sí, yo diría que cerca de un año y medio, dos, fue todo el proceso de investigación y de entrevista, que se ¿Y pasaron cómo? volando, yo no sé cómo. No, no, y no, el libro también se me hizo demasiado corto. ¿Y cómo llega Seibo? ¿O tú llegas a Seibo? A la heroica Seibo Ediciones, en el fondo. Sí, pues, bueno, yo tenía el interés de publicarlo porque me interesaba que el libro no se fuera a perder, o sea, la investigación que me había llevado tiempo, que me llevó a Francia, nunca había salido del país, más a este viaje que te decía a Bolivia cuando me entero de su aparición. No quería que se perdiera, había hecho, digamos, harto para poder escribir esto. Entonces, el año pasado, como en junio, yo le escribo a Seibo, contándole que yo había escrito una investigación sobre Ricardo Palma y que me interesaba que pudiera ser publicada, que creía que podía enmarcarse dentro del sello editorial. Y se demoraron algunas semanas, me contestaron y me dijeron que le enviara un manuscrito, algún capítulo, o creo que le envié, de hecho, toda la investigación. Y ahí se demoraron como cerca de un mes en contestar y me dijeron que lo habían leído, que les había gustado mucho el trabajo y que si es que yo lo deseaba, continuáramos adelante porque si es que yo daba el vamos, se iba a publicar la investigación. Así que así comenzó el trabajo, directamente con Dauno. Fuimos trabajando, digamos, editando algunas cosas, después pasó por el proceso de edición ya a nivel interno y fuimos conversándolo todo, fue un trabajo bien colectivo. Qué poner la contratapa, cómo podíamos modificar un poco el epílogo, también la introducción del libro e incluso la portada. También trabajamos en conjunto esa idea. Ujú. Quiero volver al inicio de la conversación, a la parte del libro de la vida de Ricardo en México. ¿Cómo era la Ujú. vida de Ricardo y Silvia Brozovic? Brozovic, creo que se pronuncia su apellido, en México. Verso. Mira, yo pude indagar a través de otras personas, y ahí hay una persona particularmente que es una dramaturga y periodista también, que se llama Mónica Ott, que conoció a este grupo de cuatro frentistas, que compartió porque sus hijos fueron al mismo colegio. Entonces se visitaban harto en las casas, sus hijos se quedaban con los otros, o sea, Ricardo cuidaba al hijo de ella y así. Entonces me pude acercar más a la vida en México a partir de otros relatos, porque Ricardo y Misca prefirieron mantener eso en, digamos,
en resguardo. No quisieron revelar mucho sus vidas, pero sí lo que me pudieron decir es cómo tuvieron que configurar su vida ya, más allá de cómo vivieron y qué hicieron, que bueno, yo también me enteré, Ricardo era fotógrafo y Miska fue marchante de artes en un museo, vendía, digamos, eh, piezas de arte, cuadros. Me contaron más cómo fue tener que armar una nueva vida, es decir, desentenderse de lo que había sido su pasado y configurar estas nuevas personas, que eran, por una parte, Esteban Solís Tamayo y Pilar Quesada, que eran sus nuevas identidades. Eh, en general, me comentaban que durante los primeros años fue difícil, particularmente para Ricardo, porque tenía que todavía sentía el miedo de volver a caer. Pero ya se da a inicio de los 2000, cerca del 2004-2005, que se dan cuenta que ya no los están siguiendo. O sea, cerca de 10 años después de que él se escapa, ya arman toda esta ruta para poder establecerse en México. Empiezan a decir, bueno, al parecer el Estado chileno ya nos dejó. Y ahí viene una calma donde pueden comenzar a sentir que esa nueva vida que habían creado ya era efectivamente una nueva vida y que se iba a quedar. Eh, Hacían distintas cosas, eran Ricardo es bueno para la pelota, también escribió algunas cosas en una revista que levantó Raúl Escobar Poblete, tomaba fotografía, él trabajaba en fotografía y en proyectos audiovisuales. Entonces, digamos, para ellos la vida corría como una vida normal. Hay otras dimensiones que se mencionan, o otras personas que, bueno, para la justicia mexicana, Misca y Ricardo también están involucrados digamos, en una serie de secuestros en México, pero no se ha podido comprobar nada. Digamos, hay yo podría decir, una tentación o una ambición de la justicia mexicana y particularmente de algunos fiscales de poder instalar la premisa de que estas personas eran peligrosas y que había que atraparla porque habían hecho algo. Y bueno, ellos sostienen que esa idea se basa en su pasado. Claro, elegirlo a ellos como posible involucrado en secuestro no era cuestión difícil, porque efectivamente en su pasado en Chile habían estado involucrados en acciones de ese tipo. Pero así transcurrió la vida. Me encantaría, y yo creo que a muchos y a muchas nos gustaría también saber qué más pasó ahí, pero será cuestión de tiempo quizás, o que ellos también se abran a contar sobre esa dimensión de su vida, la mitad de su vida, de hecho. Eh, bueno, hablas también de que por mucho tiempo la justicia chilena se olvidó de Palma Salamanca, donde Palma Salamanca fue un fantasma sobre todo para la Unión Demócrata Independiente, que básicamente descorchó champañas cuando dijeron, encontraron al negro, encontraron a Palma Claro. Salamanca, y es básicamente a irse directo al cuello. Ujú. Sí, justamente, bueno, no sé si es que la justicia lo olvidó, sino que la justicia y particularmente digamos, el rastro policial no encontraban nada de ellos. Por ejemplo, Mario Carroza me decía que a otras personas, a otros frentistas, digamos, la maquinaria policial o la institución policial sí pudo ubicarlo en otros países de Latinoamérica, pero a Misca y a Ricardo les perdieron el rastro completamente. Nunca más volvieron a saber de ellos. Y pese a que había un intento permanente y que ellos seguían estando, digamos, en esta alerta de difusión roja, que se le llama, que es a las personas que son buscadas internacionalmente, no había nada de ello, no había rastro alguno. O sea, la forma en que llevaron su vida y cómo ocultaron su pasado fue tan perfecta que no permitió ninguna luz, ninguna apertura de ventana para que entrara alguna sospecha sobre ello. Eh, entonces eso es bien interesante. Yo creo que también hay un interés, o radica el interés porque quise contar esta historia, como cómo es posible que alguien efectivamente pueda desaparecer del mapa y después vuelva a aparecer. Muchos lo creían muerto, otros que yo también lo cuento en el libro, una anécdota cuando yo era muy joven, bueno, sigo siendo joven en verdad, pero cuando iba en el colegio, ya rondaste esta idea como del joven Ricardo que había hecho distintas acciones, y un amigo a mí me dice, no, si dicen que se operó la cara y vive en Europa y qué sé yo, entonces rondaban mitos,
Entonces su aparición desató distintas preguntas, volver a hacerse distintas preguntas. ¿Cómo lo habían hecho para poder sobrevivir en la clandestinidad absoluta y que nunca nadie supiera de ellos? Estamos con el periodista Tomás García Álvarez, autor de El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, editado por Seibo Ediciones. Quiero irme a la relación de Ricardo con Misca y sobre todo de la forma en que se conocieron, porque conociéndose en el frente, Misca fue como, por decirlo de alguna manera, una compañera de Ricardo para que la autoridad no sospechara, siendo ella muy rubia, y Ricardo siendo el negro en el fondo. Claro. Sí, eso es bien interesante. Bueno, ellos se conocen antes del frente, se dan este círculo como de amistades entre el Colegio Francisco Miranda y el Latino, se hacían fiestas, se encontraban ahí. Bueno, un amigo de Ricardo me comentaba para esta investigación que le atraía a Miska, que le llamaba la atención. Y claro, Miska me lo dice en París, es interesante eso, porque me decía, yo empecé a funcionar como una coartada para el negro, porque andaba de la mano mientras él estaba chequeando distintas zonas para las acciones que iban a cometer días o semanas después, y nadie sospechaba de él porque esta chica era rubia, atractiva y se veía como de digamos, tenía un talante o una forma de desplante que no despertaba sospecha. Yo lo pongo ahí en el libro como una chica poco terrorista para el resto de los mortales, porque era así, po, y efectivamente la relación que se fue dando fue de harta complicidad con las personas que yo pude compartir, eh, conversar más bien. Me decían que su relación era de mucha complicidad, de mucho cariño, de mucha amistad, y sobre todo en un periodo que era un periodo turbulento, en donde la violencia se había instalado en las calles y el terror eh, había limitado el desarrollo de sus vidas como jóvenes. Entonces, bien interesante eso. Y yo siento que, al menos lo que vi en París, es algo que todavía perdura, pese a que ellos ya no sean pareja. Tienen hijos en común, claro, pero no son pareja, pero sigue esa relación de mucha complicidad, amistad y de acompañamiento permanente. Entonces, se da esa relación en el frente. Posteriormente, cuando Miska entra y tiene que enfrentarse a toda esa estructura muy masculina, dice ella, muy machista, en donde tenía que demostrar que tenía todas las capacidades, la herramienta y las aptitudes para ser una frentista como cualquier otro hombre. Quiero irme a otro punto, Tomás, del libro. Mira, yo creo que una hora va a ser muy poco para todo lo que hay rodeando de la historia del Negro Palma, pero quiero irme a una de las partes del libro donde el negro tiene muchas discrepancias con respecto a las autoridades del frente y sobre todo con respecto al ajusticiamiento de Jaime Guzmán y al secuestro de Christian Edwards, porque en el fondo es tocarle la oreja, tocarle la oreja al dictador que, a pesar de que no seguía en el poder, estaba rondando su terror en la naciente democracia, y dos, tocarle la oreja al dueño del Mercurio. Ujú. Justamente. Sí, bueno, esas son preguntas que yo no fue evité preguntárselas directamente porque, bueno, también hay que decirlo, Ricardo puso ciertas restricciones para nuestra conversación, principalmente que él no iba a abordar las cosas que particularmente lo involucraban en las acciones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque él me decía, hace un día anterior le habían dado la no extradición, entonces ponerse a hablar ahora de lo que pensaba sobre esas cosas que había hecho, podían poner en riesgo todo ese proceso que había significado su asilo político y qué sé yo. Pero fue él mismo quien me lo dijo en nuestros encuentros, qué habían significado esas dos acciones. No particularmente lo que para él se habían significado, sino qué había significado simbólicamente en ese momento. Entonces, bien interesante. Por un lado, a Christian Edwards, eh, bueno, antes de dar cuenta de esto, me gustaría da- eh, comentar que es interesante lo que voy a decir, que es lo interesante está en que habita una contradicción en los seres humanos. Al menos a mí esto me movilizó harto o me hizo reflexionar, o son las conclusiones que yo no pongo en el libro, pero son las conclusiones posteriores que voy sacando, que tiene que ver, eh,
con esta contradicción que habitamos los seres humanos y que Ricardo también habita. ¿Por qué? Porque cuando él comete las acciones, bueno, estaba deteriorado y muy debilitado, particularmente con la situación de Christian Edwards, porque ya venía cargando emocionalmente con lo que se había significado el asesinato de Jaime Guzmán. Eh, en el asesinato de Jaime Guzmán, él declara frente al comisario Barraza de que él no estaba de acuerdo y se lo hace saber a Emilio. Pero Emilio le dice que esa era una decisión tomada y que, bueno, él como soldado tenía que operar y que finalmente lo hace. Y lo hace incluso cuando él no tenía que hacerlo, porque quien tenía que disparar era Emilio. Emilio en ese entonces, cuando se encuentran frente a frente a Jaime Guzmán, no dispara. Y el semáforo estaba en rojo. Quedaba poco para que diera verde y Jaime Guzmán se le iba a escapar. Entonces hay una reacción ahí de adrenalina, me imagino yo, que es también lo que él constata, digamos, en la entrevista, que dice, yo quería botar la adrenalina, y la adrenalina de estar ahí, en esa pelea, probablemente lo lleva a él disparar, consciente o inconscientemente. Entonces, volviendo a lo que iba a decir en un inicio, estas entrevistas, conversaciones que tenemos, cuando sin yo siquiera preguntármelo o preguntárselo directamente a él, él me dice, lo de Christian Edwards, claro, tuvo fines económicos, pero también fue pararse frente a Agustín Edwards, al dueño del Mercurio. Entonces, había ahí un simbolismo, algo simbólico muy claro de querer enviar un mensaje más allá de lo que había significado particularmente la acción. Y por otro lado, el caso de Jaime Guzmán, cuando yo le hablo sobre las políticas de la transición, que bueno, hoy día la Unión Demócrata Independiente dice que eso fue también una violación a los derechos humanos, un asesinato de un senador de la República. Y él me dice, bueno, perfectamente, él podría ser presidente hoy día, entendiendo todo lo que ha significado estos 30 años de transición a la democracia, que bueno, vienen a reflejarse o a salir, a estallar, a reventar esta olla a presión y que se grafican el 18 de octubre en adelante y hasta la fecha. Es cuestionar todo lo que habían sido esos años. Entonces, es bien interesante. Yo creo que él da cuenta que hay un simbolismo en esas dos acciones que repercuten y tienen obviamente sus consecuencias hasta el día de hoy. A él lo marcan de por vida. Hay datos que obviamente están reflejados absolutamente en la historia. Por eso me hace memoria respecto del secuestro de Christian Edwards y haciendo un link con la investigación que hizo Víctor Herrero para la biografía de Agustín Edwards Eastman, donde el magnate dueño del Mercurio hace un tira y afloja demasiado largo con los frentistas respecto del secuestro de su hijo, donde alega no tener dinero, pero en épocas, y aquí yo voy a citar la investigación que hace Herrero, Uh -huh. pero y donde él compra cosas en el fondo y también se muestra el conflicto que tenía con su hijo Cristian, no dando un porqué del conflicto hasta que lo nombras tú en el libro. No lo voy a mencionar yo, quiero que lo descubran quienes van a leer el libro. Uh -huh. Eh, fue, bueno, ahí el negro descubre que no era jauja desafiar al dueño del Mercurio, sobre todo por el poder comunicacional y político que tenía. Claro. Sí, justamente, o sea, es interesante ese tira floja porque uno da cuenta de lo macabro que podía llegar a ser Agustín Edwards. O sea, cualquiera piensa que a un hijo que es secuestrado lo primero que quiere es que vuelva al lado tuyo. Pero aquí se dan meses de negociación. Él contrata todo un equipo para poder llevar el secuestro, encabezado por Hugo Vicheno, que es eh, digamos, un detective que trabajó, un detective británico que había trabajado de inteligencia y qué sé yo, para poder llevar adelante. Él monta un comité en su casa conformado por la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile en algunos momentos integrantes de la oficina. Entonces, por un lado te das cuenta que quería recuperar a su hijo, pero por otro, eh, su soberbia era superior. Él no podía dar su brazo a torcer. Entonces ahí te das cuenta del poder eh, político, económico, mediático que tenía un hombre como Agustín Edwards, que tuvo la capacidad de dilatar
la resolución de un conflicto, como en el secuestro de su hijo, por no dar su brazo a torcer y por demostrarle, no solo al país, sino al Frente Patriótico particularmente, que él no iba a caer porque un grupo de descolgados, un grupo armado, lo quisiera así. Entonces, es muy fuerte, al menos a mí me impresionó darme cuenta de que había un interés superior que era su propia imagen antes que incluso la vida de su hijo. Ahora, es importante eso. Agustín Edwards sabía que a Cristian no lo iban a matar. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que el interés del Frente no era asesinarlo porque no le interesaba enviar una señal política como había sido, como eh, la misma señal política como había sido con Jaime Guzmán. La señal política era otra, era, y bien lo dice Ricardo Palma para este libro, económica, conseguir el dinero para poder seguir solventando el frente y particularmente meses después del secuestro, Ramiro tenía la preocupación de poder sacar, y la Dirección Nacional completa, sacar a los frentistas del país porque se daba cuenta que ya efectivamente había un deterioro absoluto de la organización y posteriormente lo que dice el negro, que es demostrarle a Agustín Edwards que podían torcerle la mano. Tocas también la labor de que hace la oficina o el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, que tuvo unas redes bastante amplias e importantes para llegar precisamente a los cabecillas del Frente Autónomo. ¿Cómo era Ujú. el trabajo de la oficina, de lo que investigaste? Bueno, la oficina es, hay harto oscurantismo y sombra en su trabajo, no se sabe mucho, de hecho, si tú te das cuenta, lo que conocemos de eso es a través de algunas investigaciones, personas que han hablado, particularmente Marcelo Chini. Burgos no ha hablado casi nada, Carpentier poco y Mario Mario Fernández. Fernández bastante menos. Entonces, lo que se sabe es a través de la información que pudieron ir recopilando periodistas y qué sé yo. Entonces, al menos yo me fui acercando desde esos conocimientos que se tenían. Pero era un trabajo bastante secreto y cómo se monta el Consejo de Coordinador de Seguridad Pública es con un objetivo claro, que es poder desarticular estas organizaciones, pero sus funciones eran en cooperación con las policías, es decir, policía de investigaciones por un lado y carabineros por otro, y obviamente en coordinación permanente con la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Eso, pese a que se quiera tapar o qué sé yo, algunas personas lo han revelado. Entonces, también había una conexión permanente, pero lo que empieza a hacer la oficina es que no solo entrega recomendaciones a las policías para desarticular, sino que empieza a contratar a infiltrados, a personas que tengan la capacidad de infiltrar las organizaciones y a personas que puedan delatar a sus compañeros. Entonces, por ejemplo, el caso de Agdalín Valenzuela, fue un informante de la oficina, es asesinado posteriormente, eh, y se sabe, Ramiro lo revela también en un libro que publica Seibo, que es Un paso al frente, de, digamos, de todo el circuito que fue armando la oficina para poder desarticular las organizaciones a través de digamos, operaciones que implicaban la delación y hablar sobre tus ex compañeros de armas. Yo creo que ahí empezó a operar, y bueno, no lo digo yo, lo dicen los frentistas y lo dice el negro también, eh, operar lo peor del ser humano, que es delatar a las personas que habían estado a tu lado en el pasado, para bienes personales también, o incluso a sueldo, personas que trabajaban y sacaban información porque eran pagadas por el gobierno de Patricio Elwin. Vamos en el corto tiempo que nos queda, tomar muchos aspectos del libro. Y respecto de ya luego de la relación que tenía, o sea, la relación que se generó precisamente con Alfredo Pfeiffer, ministro de la Corte de Apelaciones, cuando el negro ya está caído, ya está en la cárcel, donde una relación de mucho tira y afloja, y donde Pfeiffer no dio su brazo a torcer respecto de este terrorista rebelde. Ujú. Sí, pues ahí hay una situación bien compleja y bueno, lo que dice Ricardo es que
que a él le deterioraba y le cargaba los interrogatorios de este, como él apoda, abro comillas, cerdonazi. ¿Y por qué? Porque él tenía una conducta bastante dominante, impositiva en contra de estas organizaciones que, a juicio de él, seguían cometiendo actos terroristas para desestabilizar la democracia. Son personajes que estuvieron en la justicia y que se acomodaron en la dictadura, que estuvieron muchos años encabezando procesos judiciales durante la transición. Y esa, obviamente, como, bueno, el estallido nos viene a recobrar esas discusiones, esas reflexiones, pero ahí también estuvo el legado de Pinochet. Las personas que enjuiciaron a estas organizaciones venían con un sesgo claro, más allá de que la justicia, bueno, esto es discutible, pero la justicia es la justicia, y mientras hayan pruebas de que hay cosas que se han cometido, bueno, me imagino que la justicia fallará para resolver esas situaciones, pero había un sesgo político e ideológico de ciertos jueces que cargaban en ellos pensamientos políticos, y si uno lo ve en, 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 en la forma de condenar a estas personas, es muy gráfico. Cuando hablan, por ejemplo, de Maritza Jara, que es una de las chicas que estuvo involucrada en el secuestro de Christian Edwards, eh, habla de la condición de mujer, que ella como mujer y madre, cómo era posible que tuviera como un cerdo animal enjaulado a Christian Edwards. Sobre Ricardo, este terrorista con alevosía que se atrevía a mantener en cautiverio una persona, o sea, su lenguaje, su forma de condenar también revela posiciones personales. Y yo lo conversé con Mario Carroza, una pregunta que si bien no está incorporada en el libro, él me la da la entrevista para esta investigación y me dice que, claro, se falla y él falla que hay una asociación ilícita terrorista, pero él sostiene también que hay un componente personal que prima en esos fallos. Y yo le pregunto, ¿y usted está de acuerdo entonces con esos fallos? Bueno, cada juez falla como lo estima conveniente, o más que como lo estima conveniente, siguiendo una juridicidad que le parece efectiva para ese momento, pero él no sabe si es que hubiera ocupado los mismos términos o hubiera clasificado de la misma forma como él clasificó con todo este grupo de jóvenes que van cayendo en la transición a la democracia. Bueno, es decir, Pfeiffer fue quien hizo valer mucho la ley de amnistía, donde muchos Justamente. eh, um, personeros Sí, de la dictadura, quienes fueron parte de los centros de detención, salieron libres de polvo y paja. justamente, sí. O sea, él, por eso ahí hablo de este sesgo político muy claro. O sea, mientras violadores de los derechos humanos podían andar libres por las calles, estos jóvenes que se habían volcado a una causa, buscando justicia también sobre esos mismos violadores de los derechos humanos o sobre agentes políticos y colaboradores de la dictadura, merecían un castigo mayor y contundente, eh, eh, a diferencia de estos otros hombres que estaban involucrados en casos de violación de los derechos humanos. Entonces, uno se pregunta, ¿habían dos justicias? ¿Hubo dos justicias en la transición a la democracia? Bueno, Tomás Mulián, por ejemplo, sostiene que sí, que había una justicia para los violadores de derechos humanos y una justicia para los jóvenes y miembros integrantes de las organizaciones armadas que habían luchado contra la dictadura y seguían remando eh, hacia, hacia la búsqueda de justicia en los primeros años de la transición. La misma labor que hizo Pfeiffer y sus antecesores precisamente fue de alguna forma cuidar a Palma Salamanca, moviéndolo de cárcel y no teniéndolo, no siendo y no dejándolo ser cercano con los presos políticos que estaban en ella, precisamente para evitar su escape. Pero se escapó igual, en el fondo. Claro, justamente. Y en un escape que se lo hubiese querido Hollywood. Sí, sí, bueno, Pfeiffer sucede que él deja la causa No, bueno, él lo condena, sí, bien. Eh, pero me parece que después hay un cambio de juez, que es Correa Bulo, o no, no, miento, esto es al revés. Pfeiffer finalmente termina fallando en contra de Palma.
Pero claro, tiene esta preocupación de que él no se le vaya a escapar, de que el contacto con los presos políticos podía eventualmente entregar información y armar todo un circuito que implicara a otros conocer la forma de escaparse, qué sé yo. Aún así se le escapa, eso es llamativo, y yo creo que ya, de cierta forma, haber tenido condenado, hay que entender que, bueno, él es condenado, detenido el 92, condenado el 93 y posteriormente el 94, y se fuga el 96. Entonces hay 2 años ahí que yo siento que hay una tranquilidad de la justicia de que estas personas eh, ya están aquí y van a estar en la cárcel a perpetuidad, porque esas eran las condenas, al menos que tenía Ricardo, Ramiro y otros frentistas. Y sucede también, y creo que tiene esta visión de calma, de que están además en la cárcel más segura de Latinoamérica, son trasladados el año 94 a esa cárcel. Eh, bueno, y además, ¿por qué siente, creo, esta es una interpretación de por qué sienten calma? Porque también el frente iba en disminución en sus acciones. Hay un gran silencio hasta que se produce el escape del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las organizaciones, después de Christian Edwards, pueden darse manifestaciones en poblaciones, expresiones incluso en las universidades, porque tenían distintas células más políticas, que es la bajada que empieza a tener el Frente Patriótico. Poder insertarse en lo social, se decía. Pero acciones de envergadura no había. Entonces yo pienso que puede haber habido ahí una calma de decir, el frente ya está en descenso, no hay posibilidad de que se vayan a escapar. Entonces, el escape obviamente reactiva esa sensación de que algo se había tramado durante mucho tiempo. Y bueno, efectivamente, el gran rescate o la operación Vuelo de Justicia fueron cerca de 2 años en que se fue craneando a la interna y en el exterior la forma de poder sacarlos. Eh, Finalmente lo logran. Ujú. Tomás, y ya en los últimos, en los minutos que nos quedan de esta grabación, ¿Ricardo está atento a lo que ocurre en Chile o se desentendió absolutamente? Eh, Mira, bueno, esto es bien personal, pero Ujú. yo Lo que creo puedas que contar, obviamente. sí, obviamente. El estallido reactivó una discusión también sobre la necesidad. Creo que el estallido volvió a recuperar algo de esperanza, quizás en la lucha que ellos habían dejado, de que quedó inconclusa, porque era una lucha inconclusa. Hay que entender que ellos no solo lucharon por justicia, sino en su momento lucharon por dignidad. Y dignidad es la palabra que más nos resuena desde el estallido hasta la fecha. Entonces sí, hay una observación sobre lo que está pasando, tiene algunas opiniones sobre lo que sucede en las calles, eh, aprendizaje que también que deben asumir las nuevas generaciones en relación a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. ¿Y cómo se sitúa en la historia la figura de Ricardo Palma Salamanca? ¿Cómo crees Eh, tú, obviamente? Es la percepción del autor del libro, en el fondo. claro. Bueno, yo creo que se enmarca como, o encarna lo que fue una generación, una lucha de toda una generación. Más allá de que, como yo tengo cuidado con esto, no creo que él sea el representante o tenga la capacidad de ser la vocería de toda una generación que luchó contra la dictadura y también de esos jóvenes, mujeres y hombres que estuvieron en la postdictadura, peleando por justicia, dignidad y en contra de la impunidad. Pero sí creo que encarna un momento histórico. ¿Y por qué? Porque representa distintas etapas de los jóvenes. Está en la lucha callejera, está en el frente estudiantil y está también en las acciones más audaces para poder derrocar a la dictadura y posteriormente buscar justicia en un terreno en donde la justicia estaba absolutamente corrompida, como ya decíamos, por jueces que venían, digamos, del legado de Pinochet y que también era muy difícil poder tocar a las Fuerzas Armadas y a sus
digamos, a quien habían sido violadores de derechos humanos por la presión que tenía Pinochet en ese momento en el país. Entonces siento eso, que encarna a una generación, como también va a ocurrir a esta nueva generación que se despierta y se levanta con mucha más masividad que antes, el 18 de octubre en adelante, va a haber probablemente también personas que encarnen esas luchas y que representen los sentires, que representen las contradicciones también que habitan en los movimientos sociales, que habitan en las personas y que habitan en esta búsqueda de justicia. Eh, por eso también la idea del héroe, al menos este libro busca desarmarlo un poco. Conocer a ese Ricardo que está detrás de la pañoleta y del pasamontaña, y no conocerlo desde la visión del héroe, ni del terrorista, ni tampoco de ese joven pistolero que buscaba justicia y nada más que eso. Y en el plano personal, Tomás, después de este tu primer libro, ¿te quedó el gustito para un segundo? Uy, sí, yo creo que estoy buscando la historia. Bueno, hay hartas historias que me interesan, pero me gustaría contar algo que quizás que fuera más, bueno, tengo harto interés por la historia, creo que por la historia, digo, hechos pasados. Me interesa harto poder revisar en eso y hacer conexiones con el presente. Hay algunas ideas, pero nada concreto todavía, pero me imagino de que cuando salte algo que me interese y me haga sentido en ese momento, voy a tomarlo y darle riendas para que haya ahí una nueva investigación, porque además me gusta mucho, me interesa mucho investigar y meterme en temas, sobre todo de justicia, memoria, derechos humanos. Creo que ahí hay algo interesante y que se puede hacer un nexo con la actualidad. Así que ahí hay un desafío, veremos si es que se afloran nuevas ideas o aparecen nuevas historias interesantes que contar y que hagan sentido también, que creo que es lo importante cuando uno escribe algo, que hagan sentido las personas que vayan a leer, que puedan desatar reflexiones o recuerdos. Eso ha sido bonito igual de este libro, de que la gente me ha escrito de distintas edades, jóvenes que me dicen, bacán, no tenía idea de la historia, pudo entender mucho de lo que ahí pasó esos años, y otras personas que me hablan desde la nostalgia diciéndome, oye, bacán, me encontré leyéndote, me encontré en ese libro, en esos relatos, me acordé de lo que hacía cuando era joven, me acordé también por qué me decepcioné y hoy día me vuelvo a conectar con la lucha que está dando la nueva generación. Entonces, eso yo creo que es el mayor sentido de cualquier proyecto en el que uno se embarca. Y yo cerraría con eso. Tomás García Álvarez, autor del Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Un gran abrazo. A ustedes, a ti, Tomás, y a quienes nos están viendo, primero, recomendadísimo, y segundo, nos vemos en otra conexión del Traficantes. Adiós.